Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Aquel día la mente de Sebastián estaba especialmente enferma y lúgubre. A pesar de que intentaba alejar los pensamientos tristes, su memoria seguía recordándole que hoy era 2 de julio. El 2 de julio era el aniversario de su boda con Roquelia, una fecha que nunca había olvidado. Hace 7 años fue el día más hermoso de su vida. Fue entonces cuando puso un anillo en el dedo de su novia, tras lo cual se convirtió en su legítima esposa. ¡Qué felices eran! Sebastián no se cansaba de su mujer. Roquelia, por supuesto, siempre había sido hermosa, pero aquel día, con su vestido abullonado blanco como la nieve, su velo ingrávido y la corona de flores blancas que adornaba su pelo oscuro, estaba absolutamente adorable. Sebastián no podía contenerse, y una y otra vez la besó y besó y besó, y los ebrios invitados se burlaron de él con buen humor por ello. Pero no le importó. Amaba a Roquelia más que a la vida y ese día se juró a sí mismo que la haría feliz. Había muchos invitados a la boda. Sus amigos y colegas, los familiares y amigos de Roquelia, pero no había nadie de su familia. Su padre se negó a asistir a la boda y prohibió a su madre que fuera. Los padres nunca aceptaron a la novia de su hijo, una plebeya indigna de su chico de oro. Pero a Sebastián esto no le molestó en absoluto. Si no querían venir, era asunto suyo. Nada ni nadie podría estropear este día, esta celebración para él al menos. En efecto, Sebastián nació en el seno de una familia rica y acomodada. Desde que nació supo que tendría todo lo que quisiera. Tenía la mejor ropa, los mejores juguetes, los profesores más guays. Su padre fue un famoso político, conocido empresario y filántropo de la ciudad. Joven, en forma, bien peinado, siempre atraía la atención de las mujeres. Tenía muchas amantes. Tanto su madre como Sebastián lo sabían, pero fingían que todo iba bien en la familia. Era su costumbre. La madre de Sebastián no trabajaba, pero pasaba mucho tiempo haciendo obras de caridad y posando para revistas de sociedad. Estaba impresionante para su edad. Un mérito de los cirujanos plásticos y los mejores salones de belleza. Verónica era a menudo la estrella de varios eventos. Se le llamaba halagadoramente ícono de estilo y se suspiraba con envidia por sus joyas. Sebastián era su único hijo. Ni qué decir tiene que desde niño se siente elegido, diferente al resto. Mientras sus compañeros iban a la guardería, él pasaba tiempo con niñeras y tutores, clases de inglés y francés desde los 3 años, piscina, deportes, ajedrez. Más tarde, clubes de informática, matemáticas y economía básica. En lugar de una escuela secundaria normal, fue a una escuela de idiomas de élite. La mayoría de las asignaturas se impartían en lenguas extranjeras, y los profesores eran candidatos, profesores asociados y otras lumbreras, que habían sido robados de sus pobres universidades para enseñar en esta escuela. Los compañeros de clase también eran hijos de familias adineradas, elegantes, mimados, presumiendo entre ellos de sus artilugios y de la fortuna de sus padres. Naturalmente, la matrícula también era cara, y los uniformes escolares costaban unos $1000. Solo unos pocos podían entrar en esa escuela. Incluso los ricos y las ricas tenían que pasar un examen de ingreso como en un instituto y ser entrevistados por el director. Roquelia entró en esta escuela por casualidad, y no estudió allí desde el principio, sino que se trasladó solo cuando le faltaba un año para terminar el bachillerato. Una chica con talento y excelentes notas. Ella brilló en la Olimpiada Regional, donde obtuvo el primer puesto. La administración decidió animar a la chica a trasladarse a esta escuela de élite, haciéndose cargo de todos los gastos. En cuanto la nueva chica entró a clase, Sebastián percibió de inmediato algo inusual. No le sorprendían las miradas bonitas. Estaba constantemente rodeado de jóvenes bellezas, compañeras de clase, bien arregladas y con estilo. Pero había algo en Roquelia que la diferenciaba de las demás. Algo real, nada falso, natural y abierto. A pesar de que su uniforme, aunque cumplía el reglamento escolar, era evidente que no era nuevo, sino que ya estaba usado, alguien debió regalarles un uniforme escolar, y Roquelia lo había ajustado a su talla. Uy,
comentó uno de los ingenios cuando la maestra les presentó al nuevo alumno. ¿Y de dónde salió semejante lechera? ¿Del mercado del pueblo? ¡Roberto Gutiérrez!, le gritó el profesor. ¡Basta ya! Debería darte vergüenza decir eso. En nuestra escuela no se juzga por la ropa, sino por la inteligencia, la amabilidad y la decencia. Es mejor ser juzgado por la ropa. Rieron los demás compañeros. Nos da miedo estar en la misma habitación que ese espantapájaros. ¡Sansón Marín! La profesora levantó la voz. ¡Basta ya! Durante toda la discusión, Roquelia permaneció de pie sin hacer ruido. Su excitación solo se reflejaba con el ligero movimiento de sus labios y pestañas. ¿Qué pestañas tenía? Sebastián podía verlo incluso desde su asiento. Largas como flechas, negras como plumas de cuervo. «Roquelia, cariño», dijo cariñosamente la maestra. «Puedes elegir el asiento vacío que quieras y sentarte». La chica nueva avanzó vacilante por las filas, pero al acercarse todos los compañeros que estaban sentados solos, depositaron inmediatamente en la silla de al lado, desafiantes, sus mochilas y bolsas, dejando claro que el asiento estaba ocupado. «No te sientes a mi lado». «El asiento de al lado está ocupado». «Aléjate de mí, ¿de acuerdo? Tengo miedo de que me contagies los piojos». «Mira, ¿soy yo o huele a estiércol en el aula?» «Sí, es la chica nueva que trajo los aromas de su pueblo natal». Sebastián se quedó sentado, apretando los dientes, enfadado consigo mismo. Le cabreaban las bromas y chistes estúpidos de sus compañeros. Sentados ahí, riendo como a payasos, se están divirtiendo. Kindergarten, pantalones con tirantes, hombres adultos actuando como niños pequeños. Pero ni siquiera eran sus compañeros con los que estaba más enfadado, sino consigo mismo. Estaba enfadado por su propia cobardía. Pero después de todo, podría haber gritado a sus compañeros que ahora acosaban a la chica y haberles cerrado la boca. A Sebastián se le respetaba en la clase, se le escuchaba y se le respetaba. Pero en ese momento no gritó ni dijo nada. Se imaginó por un momento cómo esos tontos empezarían a burlarse de él. Le gritarían, le silbarían. «Oye, Ramírez, ¿tú añoras lo exótico, lo plebeyo? Cuéntame luego cómo te sientes». Roquelia, todavía perdida, se paseó entre las filas de pupitres sin saber dónde sentarse. Sus mejillas estaban sonrojadas por la humillación, sus ojos brillaban sospechosamente, como si se esforzara por no llorar. Sebastián también estaba sentado solo. Se armó de valor y estuvo a punto de invitar a la chica a su mesa, pero Arturo Flores se le adelantó. Saludó a la chica nueva y la llamó. Guapa, ven a sentarte conmigo». Y sonrió con bastante suficiencia. La cara de Roquelia mostraba que no se fiaba mucho de Flores. Entrecerró los ojos, cautelosa ante su sonrisa y su postura mareada, apreciando el tono suelto, pero de todos modos no tenía elección. Nadie más quería sentarse con ella, o mejor dicho, nadie más excepto Sebastián. «Siéntate conmigo», intervino vencido por su timidez. Arturo, sin embargo, se indignó. No, amigo, estás levantado tarde. Yo la llamé primero, ¿verdad, Roquelia?» Le guiñó un ojo significativamente. Se sentó junto a Flores, tratando de no establecer contacto visual con nadie, y empezó a sacar en silencio el libro de texto y el cuaderno de su mochila. Una vez más, su bolso provocó un alboroto de diversión en la clase. «¿No has visto eso? Seguro que compra cosas en el mercado del pueblo, Arturo. Ten cuidado con ella, podrías contagiarte de plebeyismo. Puede que en una semana empieces a hablar como una vieja lechera de pueblo». «Ya, basta ya». La maestra volvió a golpear la mesa con el bolígrafo, intentando calmar a los furiosos niños. No fue fácil para los profesores de esta escuela de élite. Los padres pagaban tanto por la educación de sus hijos que era indecoroso gritarles. Los alumnos sentían el poder que tenían sobre sus profesores y lo aprovechaban al máximo. Eran descarados, insolentes y, en general, solían comportarse de forma fea. Sin embargo, si el profesor conseguía que se interesaran por el tema, presentando el material de forma original e inusual, entonces escuchaban atentamente y estudiaban de verdad con diligencia. El nivel de conocimientos adquiridos en la escuela era realmente alto. «Así que vamos a empezar un nuevo tema», proclamó el profesor de la clase. Eso es, chicos. Ya basta de ruido. Abran sus cuadernos y escriban el nombre del tema». Sebastián miró subrepticiamente a la chica nueva sentada no lejos de él.
Podía ver su delicado perfil, sus labios rosados y tentadores, sus mejillas redondeadas, todavía infantiles. No sabía qué tenía de especial Rokelia para sentirse atraído por ella al instante, pero realmente no podía apartar los ojos de ella. Las relaciones de la chica nueva en clase no funcionaron con nadie. Bueno, eso era bastante predecible. Todos los jóvenes ricos le miraban de reojo y no se fijaban en ella. Y si lo hacían, era aún peor, porque el acoso comenzaba inmediatamente. Burlas despiadadas, mofas. Por ejemplo, durante el recreo, Rokelia se ponía a menudo junto a la ventana del pasillo y leía algún libro grueso. Esto fue otro motivo de risa maligna. «Mírala leyendo. ¿Viste el libro en sus manos? Debe de haberlo heredado de su bisabuela. La tapa está a punto de desprenderse. Ese paleto probablemente ni siquiera sabe lo que es un libro electrónico». ¿Y cómo iba a saberlo? Ni siquiera tiene un teléfono decente. ¿Has visto este artefacto de museo que utiliza a veces para comunicarse? Y en la cantina, cuando Rokelia comía su ración, también la ridiculizaban constantemente. «Mírala, sabe coger los cubiertos. Probablemente contrató a un tutor de modales antes de venir a nuestra escuela. Sí, está acostumbrada a comer con las manos». En varias ocasiones, Rokelia tuvo que acabar tirando el tenedor sobre la mesa y salir corriendo de la cafetería. Los puños de Sebastián se cerraban involuntariamente en esos momentos, pero seguía sin intervenir. Guardó silencio y se despreció por ello. Aún así, un día estalló. Había ocurrido durante la clase de coreografía, cuando había escuchado una conversación entre los chicos del vestuario. «¿Y bien, Arturo?», le preguntó amistosamente un compañero de clase. «¿Aún no te has cansado de sentarte con tu indigente?». Flores sonrió perezosamente. «Vamos, se ve bastante bien. ¿Algo que mirar?». «En realidad sí». Alguien le apoyó inesperadamente. «¿La has visto hoy en su clase de coreografía con camiseta de tirantes y pantalones cortos? Tiene un buen cuerpo estupendo». «Sí», sonrió Arturo significativamente, y luego se llevó las manos al pecho, formando una silueta en el aire como un par de sandías. «Aquí también va todo bien». «¿Aún no has podido sentirlo?». Sus compañeros se burlaban de él. «¿O ya lo has estudiado de cerca?». «¿Tengo que hacerlo?». Arturo sonrió con suficiencia. «No soporto a estos tontos de poca monta e inexpertos. Más complicaciones y menos diversión». «No parece muy entusiasmada contigo», preguntó alguien de repente. «No es como si tuvieras éxito con ella». Flores enarcó las cejas. «¿Qué?», soltó. «¿De verdad crees que no puedo seducir a esta oveja? ¿Crees que me rechazará? ¿Qué tal una apuesta? $100 a que no puedes hacerlo con ella». ¿$100? Flores arrugó la nariz con desprecio. «Yo no movería un dedo por esa cantidad de dinero». «Muy bien, ¿qué tal una apuesta de $500? «Bueno, hay más cosas en las que pensar», dudó Arturo. «Entonces, ¿una apuesta?». «Bueno, es una especie de...». Arturo siguió inquieto. «Dime que tienes miedo». «¡Miedo!». Sus amigos se burlaron de él. ¿Yo? ¿Asustado? Flores se levantó de un salto. «De acuerdo, no hay problema. ¿Cuánto tiempo?». 2 semanas. Le ofrecieron. «Pero tiene que ser de verdad, para que se enamore de ti de verdad y te persiga como un perro». «No te preocupes, a Rokelia se le caerá la baba por mí», prometió Arturo. Y ahora Sebastián ya no podía más. Hasta entonces se había limitado a escuchar la conversación, pero ahora se acercó a la empresa y habló clara y distintamente, como si estuviera martilleando cada palabra en la cabeza de Flores. «No te atrevas a tocarla o te golpearé tan fuerte que quedarás en silla de ruedas». Los ojos de Arturo se abrieron de par en par. «¿Qué es eso? ¿Me estás hablando a mí?». Sebastián asintió con gesto adusto. Tú, si le pones un dedo encima a Rokelia, tendrás que vértelas conmigo». Arturo entornó los ojos con exagerado horror. «¡Qué miedo! ¡Me voy a mear encima!». Y, sin embargo, había un destello de incertidumbre en su voz y su mirada. El padre de Sebastián era un hombre muy famoso e influyente, y nadie quería meterse en problemas relacionándose con su hijo. «Relájate, Sebastián», dijo Arturo en un tono más tranquilo y amistoso. «¿Qué te importa nuestro argumento? ¿O le has echado ojo a la chica nueva?».
Bueno, discúlpame, hermano. Por orden de precedencia, va segundo. ¿Qué opina de la mercancía ya usada? Te lo advertí, repitió Sebastián con frialdad. Si no escuchas, te arrepentirás. No te lo diré 2 veces. Se giró bruscamente, recogió su mochila y salió de los vestuarios. Pude oír a uno de los chicos susurrar sorprendido. ¿Qué le pasa? Eso no suena a Sebastián. A partir de ese día, él y Flores iniciaron una enemistad. Arturo no hizo caso de la advertencia de Sebastián y empezó a burlarse activamente de la chica nueva. Empezó con poco, ahora haciéndole un cumplido, ahora acercándole una silla, ahora haciéndole sitio en el comedor. Rokelia claramente no entendía lo que estaba pasando y se sentía muy incómoda. Ninguna de las chicas de la clase se enteró de la discusión, solo los chicos, así que los compañeros se quedaron perplejos. Arturo, ¿qué te ha pasado? Fuiste por lo exótico, ¿no? Desde luego, no esperábamos eso de usted. Pero Arturo se rió para sus adentros y siguió adelante. En el comedor se sentaba invariablemente junto a Rokelia. La tocada le traía una bandeja con comida, pan y servilletas. Rokelia no sabía dónde esconderse de su atención, pero no podía decirle descaradamente que se fuera al infierno. En el guardarropa, Flores entregó a Rokelia su abrigo y la ayudó galantemente a ponérselo, tratando de ignorar las risas a su alrededor. Flores instaba constantemente a Rokelia a subir a su coche, un lujoso deportivo, regalo de 18 años de su padre. Sin embargo, Rokelia rechazaba tan tentadora oferta con envidiable constancia y corría invariablemente a la parada del autobús. «Rokelia, súbete», la convenció Flores con su voz más aceitosa. «Mi coche te llevará allí en 10 minutos. ¿Quieres estar 1 hora en el autobús? Déjame llevarte». «No, gracias», dijo Rokelia con firmeza. «Puedo llegar sola. No tienes que llevarme a ninguna parte». A medida que transcurría el tiempo previsto para la discusión, Arturo empezaba a ponerse visiblemente nervioso. No era porque sintiera pena por los $500, sino más que nada porque temía que su reputación como Don Juan local, Casanova, se resintiera. Estaba enfadado y perdiendo el control. Y Sebastián se alegró en secreto de no llegar a ninguna parte con Rokelia. A solo 2 días de la fecha límite, Flores decidió actuar de forma más brutal y asertiva. Al salir de la clase, hizo bajar a Rokelia los escalones del porche del colegio y tiró de su manga. «Vamos, deja de ser tan tímida. No seas tan antipática. Vamos ya, te lo dije, te daré un paseo rápido». Rokelia palideció y apartó la mano. «No, gracias», como siempre respondió con rotundidad. «Llegaré a casa por mi cuenta». Su voz temblaba ligeramente, pero solo eso delataba su excitación. Por los demás, parecía perfectamente tranquila. Arturo, por su parte, finalmente perdió los nervios. Se quebró y gritó. «¿Por qué tienes que ser tan reina? Cualquiera se habría muerto de felicidad por ir en un coche tan chulo. Puede que no vuelvas a subirte en un coche así en tu vida». Eso, por supuesto, lo dijo en vano. Rokelia, sin embargo, ni siquiera parecía sorprendida. «Te he oído, Arturo», dijo ella con calma. «Nunca iré a ningún sitio contigo, ¿entendido?» «¡Sube al coche ya!». Completamente fuera de control, Arturo la empujó bruscamente hacia su coche. Rokelia se tambaleó, pero aguantó. Sebastián no aguantó más y saltando desde el porche, donde observaba la escena, le estampó el puño en la cara a Flores. Rokelia, que no esperaba ayuda de aquella dirección, gritó asustada. Arturo aulló y se dobló de dolor, agarrándose la nariz destrozada. La sangre se filtró a través de sus dedos. «¿Has perdido la cabeza, Ramírez?», resolló. «¿Estás aburrido de tu vida?». «¿Estás harto de vivir?», respondió Sebastián con calma. «Y te lo advertí». Flores intentó enderezarse y lanzó un ataque de represalia. Pero Sebastián esquivó hábilmente hacia un lado y volvió a golpearle, esta vez en algún lugar de la zona del plexo solar. Arturo se agachó y volvió a resollar. La multitud ya había corrido a su lado. «¿Están locos?», preguntaron asombrados los compañeros. «¿Qué demonios te ha pasado?».
Sebastián ignoró las preguntas y se volvió hacia Rokelia, que seguía un poco apartada, observando la pelea con horror en los ojos. «Rokelia, ven, te llevaré a casa», dijo con calma, aunque ni siquiera estaba seguro de que ella no le mandara a la mierda, como había hecho con Arturo Flores todos estos días. Sin embargo, para su gran sorpresa, ella aceptó. Ante las miradas de sorpresa e incomprensión de sus compañeros y la mirada de odio de Arturo, Sebastián cogió a Rokelia de la mano y la condujo a su coche. Desde ese día nunca se separaron, siempre y en todas partes juntos, como loros inseparables. Hasta la hora de comer en el colegio, luego se iban de paseo o al cine, o simplemente daban vueltas por la ciudad en el coche de él hasta muy tarde por la noche, cuando Sebastián se llevaba a Rokelia a casa con pesar y se despedían por esta noche. Hasta mañana. La separación les parecía insoportable. Ahora hacía los deberes por la noche y sus padres le regañaban terriblemente por descuidar sus estudios. «Por supuesto, con mis contactos y conocidos podrás entrar en la universidad que quieras», le dijo su padre. «Pero aún así, ojalá no te hubieras graduado en el instituto siendo un completo imbécil». La razón del extraño comportamiento de su hijo fue rápidamente reconocida por sus padres. Sebastián estaba enamorado. Puede pasarle a cualquiera, sobre todo porque su escuela de élite había educado a lo mejor de lo mejor. Las chicas más ricas, más famosas y más guapas. Sin embargo, cuando se enteraron de que la elegida de Sebastián era una plebeya, se enfurecieron. Un terrible escándalo estalló en casa. «Hijo, ¿estás intentando llevarme a la tumba?», lloró la madre. «¿Y dejar en ridículo a tu padre y a tu madre?». Su padre se hizo eco de ella. Sebastián se encogió de hombros, perplejo. «¿Qué tiene que ver esto contigo? Es mi relación y mi novia, y estás siendo completamente injusto con ella. Por cierto, Rokelia es genial». «Y no quiero oír nada sobre este plebeyo», la madre le interrumpió. «¿Desde cuándo te has vuelto tan snob, mamá?». Sebastián suspiró. «Ni siquiera la conoces». «Es verdad», dijo padre de repente. «Sebastián, deberías traer a tu elegido a comer con nosotros alguna vez. Así podríamos conocernos». Sebastián pensó que su padre quería hacer las paces y se puso muy contento. «Entonces la invitaré a nuestra casa este sábado, ¿puedo?». «De acuerdo», asintió el padre. «Adelante». Rokelia no quiso ir al principio, como si presintiera el infierno que sería para ella esta desafortunada cena. Sin embargo, Sebastián hizo acopio de toda su elocuencia para persuadir y convencer a la muchacha. «Tengo unos padres maravillosos, simplemente maravillosos», dijo con entusiasmo. «Te llevarás bien con ellos, y si no te gusta nada, nos iremos enseguida». Rokelia le miró con ojos enormes y asustados. «¿Lo prometes?», dijo en voz baja. Sebastián asintió con fervor. «Lo juro». Pero su optimismo no estaba justificado. En cuanto Rokelia cruzó el umbral de la casa de los Ramírez, los rostros de sus padres se endurecieron. Determinaron al instante el estatus social de su invitada y la situación económica de su familia. Esta chica no era igual a su hijo y, por lo tanto, no podía ser su pareja. Y la pobre Rokelia se esforzó mucho. Se puso su mejor vestido, que ella misma había cosido, se compró zapatos nuevos para la ocasión, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Durante la cena, sus padres la miraban tan mal que Rokelia incluso perdió el apetito. Además, su madre, una y otra vez, provocaba a la niña. Por ejemplo, preguntó: «Prueba la ensalada tibia de ternera, Rokelia. ¿Nunca has comido buena carne en tu vida?». «Sí he comido», respondió la pobre Rokelia, ahora sonrojada y pálida. «¿En serio? ¡Dios mío!». Su madre fingió sorpresa. «¿Quizás también comiste ostras?». «No, palitos de cangrejo», dijo Rokelia tartamudeando de emoción. Hubo un momento de silencio en la mesa, y luego los padres se miraron expresivamente y pusieron los ojos en blanco.
Sebastián se sentía avergonzado por el comportamiento de su padre y de su madre. Intentaba de vez en cuando suavizar las cosas, evitar temas peligrosos, pero aún así podía ver que Rokelia estaba terriblemente avergonzada. Se sentó toda colorada, con los ojos bajos, y apenas tocó su comida. Solo removió las ensaladas con el tenedor, fingiendo que comía. Al final, Verónica comentó con voz inocente: probablemente no lo sepas, Rokelia, pero en la sociedad decente es costumbre comer la ensalada con cuchillo y tenedor. No veo un cuchillo en tu mano. Gracias, dijo en voz baja. Estoy llena y no quiero comer más. No se habla así en la sociedad educada. Tienes que poner el tenedor y el cuchillo en una posición determinada, que te indica que la comida ha terminado. La madre de Sebastián frunció los labios. Finalmente Sebastián no aguantó más y se levantó bruscamente de la mesa. Ya está, hemos comido bien. Gracias, Rokelia, salgamos de aquí. Y arrastró consigo a la chica, completamente confundida. Luego lloró largo rato en su coche, y él trató de consolarla, apartándole suavemente las lágrimas de las mejillas. Tonta, no llores, la instó. Me importa un bledo lo que piensen. Miraban como si fuera basura, sollozó Rokelia. Nunca he pasado tanta vergüenza en mi vida. No eres basura. Después de todo, yo te elegí a ti, no a ellos. Todo en ti me gusta. Yo te quiero, añadió Sebastián. Fue su primera confesión, y Rokelia se quedó callada al instante. Sus ojos se abrieron de par en par, haciéndose enormes. ¿Me quieres? ¿De verdad?, murmuró incrédula. Te quiero mucho y siempre te querré, hasta el día de mi muerte, lo juro. Lástima que no especificó hasta qué muerte la amará. Sus padres dieron un ultimátum a Sebastián. O se separaba de su Rokelia o le cortarían todo apoyo, tanto moral como material. Sebastián no dudó en elegir la segunda opción. «Y no cuentes conmigo para que te ayude a entrar en la universidad», gritó su padre. «Te unirás al ejército». «Sí, lo haré», gruñó Sebastián, «pero nunca renunciaría a Rokelia». Su padre se sonrojó de rabia y dio un pisotón. «Ya no eres mi hijo». Sebastián asintió. «Lo que tú digas, no olvides que fue tu decisión, no la mía. Tú mismo te rendiste conmigo». A diferencia de su padre y su madre, los padres de Rokelia aceptaron a Sebastián, aunque con cautela al principio, sin hostilidad. Cuando se enteraron de que habían echado al chico de casa, le ayudaron inmediatamente con el alojamiento. De momento, le enviaron a quedarse en el piso de la abuela de Rokelia. La abuela había muerto hacía mucho tiempo y el piso estaba vacío. Las predicciones de su padre sobre el alistamiento y el ejército no se cumplieron. Sebastián se graduó brillantemente en un colegio de élite e ingresó en una de las mejores universidades del país, por su cuenta, sin ningún apoyo paterno. Rokelia también ingresó, aunque en una institución más sencilla, pero en un lugar con apoyo financiero del Estado. Sebastián encontró rápidamente un trabajo a tiempo parcial en una empresa de informática. Era bastante bueno con los ordenadores y a los 18 años ya se había consolidado como un experto en informática. Estudiaba, ganaba dinero y en su tiempo libre salía con Rokelia. «Espera un poco más», le dijo. «Entonces ahorraré para la boda y tú y yo podremos celebrar una fiesta de verdad». «Sebastián», le dijo un día Rokelia, «mis padres están dispuestos a ayudarnos económicamente con la boda. Lo harán como regalo para nosotros». Pero negó con la cabeza. «No, son gente encantadora, pero no aceptaré ni un céntimo de ellos. Mantendré a mi familia por mi cuenta y te prometo que no necesitarás nada». Nunca volvió a ver a sus padres. Su madre a veces intentaba llamarle a escondidas para ver cómo estaba y si necesitaba algo. Pero todas las veces, Sebastián respondía tajantemente que no necesitaba nada de ellos. Había deshonrado el honor de la orgullosa familia aristocrática Ramírez
y no tenía derecho de llamarse su hijo, así que era mejor dejar que olvidaran su nombre por completo. No se arrepentía de haber hecho una elección tan difícil y prefería a Rokelia. Era realmente feliz con ella. Lo único que ensombreció ligeramente su felicidad fue Arturo Flores, el mismo antiguo compañero al que había golpeado en la cara por tirarle los tejos a Rokelia. Resultó que Flores había ido a la misma universidad que Rokelia. Era extraño. Con sus contactos podría haber elegido cualquier universidad, no tan modesto como esto. ¿Te está molestando?, le preguntó Sebastián celosamente. ¿Te insulta? ¿Se mete contigo? No, le aseguró Rokelia. No me habla, ni siquiera me saluda. A veces me mira raro. Fueron estas miradas extrañas las que confundieron a Sebastián. Pero Arturo no hizo nada durante los 5 años que duraron sus estudios. Al final, Sebastián se había calmado por su cuenta. Tal vez su aparición en la Universidad de Rokelia fue solo una coincidencia. Inmediatamente después de recibir sus diplomas, se celebró una boda. Sebastián ya era copropietario de una empresa informática y ganaba mucho dinero. La boda fue preciosa, tal y como siempre habían soñado. Sebastián no podía creer que aquella delicada belleza vestida de blanco como la nieve fuera su esposa. No se cansaba de ella, no podía respirar sin ella. Aproximadamente 1 año después de la boda, nació su hija Adelaida, o como sus padres y abuelos le llamaban cariñosamente, Eida. Sebastián sintió que la copa de la felicidad estaba llena hasta el borde. Estaba a punto de desbordarse. Y entonces sobrevino la tragedia y su vida dio un vuelco. Rokelia había llamado un taxi ese día para ir a casa de sus padres a recoger a Eida. La nieta acababa de pasar el fin de semana con sus abuelos. Aún era un bebé, pero no causaba ningún problema. Comía a su hora, dormía, murmuraba y nunca lloraba en vano. Era un sueño. Sebastián bromeó más de una vez diciendo que si todos los bebés fueran tan perfectos como su Eida, no le importaría tener 3 o 4 más. Rokelia llamó a un taxi y se marchó, pero nunca llegó a casa de sus padres ni volvió a aparecer por casa. Desapareció sin dejar rastro. Sebastián nunca había pensado que algo así pudiera ocurrirles a ellos, a su familia. Era algo disparatado. Era imposible que desapareciera gente a plena luz del día. Sin embargo, era cierto. Sebastián se estaba volviendo literalmente loco. Paseaba de un lado a otro de la casa y rugía como un animal salvaje. Estaba dispuesto a roer las paredes por impotencia e incertidumbre. El policía le prometió cansado que haría todo lo posible, pero no parecía importarle en absoluto el caso, y tenía prisa por cerrarlo cuanto antes. Compañeros, amigos e incluso los padres de Rokelia convencieron a Sebastián para que se calmara. Al principio le aseguraron que seguro que pronto encontrarían a Rokelia y todo volvería a ir bien. Luego, cuando habían pasado unas semanas, empezaron a pronunciar discursos diferentes. Decían que tenían que aceptarlo todo tal y como era, y seguir adelante con su vida. Ni de coña iba a aceptarlo. Sebastián tenía que ver a su Rokelia, viva o muerta. Aunque estuviera muerta, tenía que enterrarla humanamente. Si no hubiera sido por la pequeña Eida, seguramente se habría tirado por la ventana o se habría hecho alguna otra cosa en este momento. Simplemente no tenía sentido seguir adelante sin los ojos brillantes de Rokelia, su sonrisa, el maravilloso olor de su pelo. Y pronto se pescó en el río de la ciudad un bolso que contenía sus documentos. La policía decidió que la joven se había ahogado y cerró el caso. Los buzos, por supuesto, buscaron su cuerpo para limpiar sus conciencias, pero no encontraron nada. Desde entonces, Sebastián sintió como si él mismo hubiera muerto, junto con su amada. Solo Eida fue capaz de mantenerle a flote. Le obligó a no rendirse y a seguir viviendo, aunque solo fuera por el bien de su hija. Los padres de Sebastián incluso vinieron a visitarle tras años de silencio. Expresaron con parsimonia sus condolencias e insinuaron que,
Aunque tenían una actitud negativa hacia Rokelia, no tenían nada en contra de su nieta. Incluso aceptaron reunirse con ella. Sebastián estaba tan furioso que casi los tira por las escaleras, pero seguía manteniendo una relación cálida y cordial con los padres de Rokelia. Siguió visitándoles a menudo y llevando a Eida con él. Adoraban a su nieta y siempre decían que les recordaba mucho a Rokelia. Cuando Sebastián estaba en el piso de los padres de Rokelia, era como si pudieran sentir la presencia de su mujer. Había fotos suyas por todas partes. Todavía quedaban algunos de sus vestidos en el armario. Incluso sus viejos juguetes seguían allí. Sus padres no habían tirado nada en memoria de su hija. Poco a poco el dolor se fue mitigando. Sebastián no se olvidó de Rokelia, pero poco a poco empezó a darse cuenta de que la vida seguía, vacía, sin valor, sin su Rokelia, pero una vida al fin y al cabo. Un año después de la muerte de Rokelia, Sebastián conoció a Arturo Flores en la tienda, y tan tonto le pareció de repente que sus pasadas peleas y desacuerdos habían sido tan tontos. Había discutido tanto por una chica. ¡Qué idiotas! Hola, Arturo. Fue el primero en acercarse a Flores y le tendió la mano. ¿Me reconoces? Pero el antiguo compañero de clase actuaba de forma extraña. Cuando vio a Sebastián, cambió la cara y se alejó, como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué te pasa? Sebastián se sorprendió. Sin embargo, Flores no le dirigió la palabra. Dejó el carrito de la comida en medio del pasillo y se marchó corriendo. Sebastián se quedó mirándole atónito, incapaz de entender lo que estaba pasando. ¿De verdad Flores le odiaba tanto que ni siquiera podía estar en la misma tienda con él? No, eso es ridículo. Echó un vistazo al carrito de Arturo y encontró, además del juego de comestibles, unos cuantos artículos femeninos: crema de manos, barra de labios sanitaria, exfoliante facial y champú floral. De nuevo, encogiéndose de hombros perplejo, Sebastián siguió con sus compras y pronto se olvidó de aquel extraño episodio. Pasó el tiempo. Habían pasado 5 años desde la muerte de Rokelia. Eida estaba creciendo, complaciendo a su padre y a sus abuelos. Era una niña bonita y extraordinariamente ingeniosa, tan lista como su madre. Las maestras del parvulario no se cansaban de ella. Baila, canta y dibuja mejor que nadie en el grupo. Siempre le daban el papel principal en los conciertos matinales y Sebastián, sentado en primera fila entre las madres, aplaudía orgulloso mientras veía a una pequeña artista intentarlo. Nunca se casó, ni siquiera tuvo una relación con nadie. No podía imaginarse a nadie más que a Rokelia a su lado. Mientras tanto, era perseguido por su séquito femenino. Las chicas estaban locas por él. Bueno, míralo. Inteligente, listo, guapo, rico. La presencia de una hija no ahuyentaba a las posibles candidatas al matrimonio. Y el hecho de que Sebastián fuera viudo añadía incluso un cierto toque de drama romántico a su imagen. Se acercaba el 6º cumpleaños de Eida. Sebastián había trabajado muy duro para organizar una fiesta para su hija. Encargó un montón de regalos, alquiló una habitación en un café para niños. Se encargó de las invitaciones, los animadores, los globos y los fuegos artificiales. Y aún así, una y otra vez, resultó que se olvidó de algo y tuvo que correr a la tienda y comprar algo más para las vacaciones, porque el tiempo para pedirlo en línea ya no tenía. Un par de días antes de la fiesta, Sebastián se dio cuenta de que había olvidado casi lo más importante: las velas para la tarta. 6 velas que soplará su princesita. Me preguntaba qué deseo pediría. Sebastián se echó rápidamente la chaqueta sobre los hombros y salió corriendo del departamento. La tienda estaba allí mismo, en la planta baja de su casa, solo que la entrada no era desde el patio sino desde la calle. Una mujer sin hogar estaba sentada en el porche de la tienda. Tenía la cabeza baja y los brazos alrededor de los hombros. Debía de tener frío. Llevaba la ropa más ligera, una especie de vestido de verano casero,
incluso bastante limpio, no muy distinto del atuendo habitual de los vagabundos. Quizás era la ropa de otra persona. Cuando Sebastián pasó al lado del vagabundo, redujo la velocidad por alguna razón. De repente, pensó que había algo vagamente familiar en su postura y sus brazos delgados. No pudo distinguir el rostro de la indigente. Estaba agachada. Además, su rostro estaba oculto por un enmarañado cabello oscuro. Su pelo también me resultaba extrañamente familiar. El corazón de Sebastián latió con más fuerza. «Disculpe», dijo con voz ronca. ¿Necesitas ayuda?» La indigente se levantó la cabeza y se encontró con su mirada. Sebastián sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Le miró directamente con ojos afines. «Rokelia». Al principio pensó que estaba loco o que solo estaba soñando. Pronto se despertaría y la nube se disiparía. Ya le había ocurrido muchas veces. Rokelia se le había aparecido en sueños y parecía tan viva, tan real, que se había despertado feliz y había permanecido en ese estado durante algún tiempo después de despertar. Y entonces la realidad se estrellaba sin piedad contra él y le clavaba un cuchillo en el corazón, tras lo cual se estremecía en silencio con sollozos silenciosos. Justo ahora, pensando que solo estaba soñando, Sebastián sacudió la cabeza con diligencia y parpadeó varias veces. Luego cerró los ojos, esperando que la bruma se disipara. Sin embargo, cuando abrió los ojos, la ilusión no había desaparecido. Ante él seguía sentada su esposa. «¡Rokelia!». Sebastián exhaló, aún temeroso de creerlo. «¡Rokelia, mi amor!». La indigente levantó las cejas desconcertada. No le reconocía en absoluto. Le miraba como si fuera un extraño. «Debes de haberme confundido con otra persona», dijo al fin. «No soy Rokelia, soy Felicia». Pero su voz era la de Rokelia. Era familiar hasta el punto de temblar. Los pensamientos se agolpaban frenéticamente en la mente de Sebastián. «¿No me reconoces?», preguntó, aún sin creerse del todo su felicidad y el hecho de haber encontrado a Rokelia. «Soy tu marido, Sebastián». Al oír estas palabras, la vagabunda, por alguna razón, retrocedió asustada. «¿Esposo?», preguntó con tono histérico. «¿Esposo? No, gracias. Ya estoy harta de maridos. Ya no confío en ninguno de ustedes». Intentó levantarse y salir corriendo, pero Sebastián la agarró del brazo. Aquel tacto familiar volvió a quemar al hombre con un recuerdo. Resultó que aún recordaba cómo se sentía su piel. Qué cálida, tersa y suave era. «Espera», suplicó. «No te haré daño». «Gritaré», advirtió el vagabundo, pero con cierta inseguridad. Sebastián ya se había dado cuenta de que Rokelia no le reconocería. Estaba tan confuso que ya no podía saber con seguridad si era realmente su mujer. ¿Se equivocó? Pero, ¿cómo podía confundir la voz de un desconocido con la de su amada esposa? ¿Era posible confundir su aspecto, su figura, su expresión facial y sus movimientos con otra cosa? Sacando febrilmente el móvil del bolsillo, Sebastián abrió la galería de fotos y empezó a hojear imágenes antiguas. «Mira», le puso la pantalla del teléfono delante de las narices a la indigente. «Somos tú y yo en nuestra boda. ¿O alguno de nosotros ha perdido la cabeza?». Miró asombrada la foto de la boda. Escrutó largamente su rostro y luego el de Sebastián. Cambió la mirada de la pantalla del teléfono a él y viceversa. «Sí», murmuró confundida. «Realmente parece que eres tú. Y esto... supongo que realmente soy yo». «Rokelia, cariño, todos pensábamos que habías muerto». Sebastián hablaba con fuerza, sintiendo que los sollozos le llegaban a la garganta. «Casi me muero de nostalgia por ti. Y tú no estás muerta. Siempre lo supe, lo creí y podía sentirlo». Sebastián estaba embargado por la emoción. De hecho,
Lo que más deseaba era estrechar a su mujer entre sus brazos, estrecharla contra él, darle vueltas, gritar al mundo entero: ¡Hurra! ¡La encontré a ella! ¡Volví a encontrarla! Pero temía avergonzarla con su comportamiento. Rokelia ya le miraba incrédula y asustada. «Entonces», preguntó Sebastián después de calmarse un poco, «¿no te acuerdas de mí para nada? ¿Nada de nuestra antigua vida tampoco?» «Nada», susurró con los ojos muy abiertos. «Estuviste fuera 5 años. 5 horribles, insoportables, interminablemente largos años». «Sí», confirmó Rokelia con voz incolora. 5 años. Sebastián finalmente tomó las palmas de ella entre las suyas. Se le encogió el corazón. Tan familiar era el tacto de sus finos dedos. «Dios, mi amor, ¿dónde has estado todos estos años?», preguntó, casi desesperado. Rokelia se dio la vuelta, se quedó callada y luego contestó en voz muy baja: «En el infierno». La aparición de Sebastián con Rokelia causó furor. Su suegro y su suegra estaban en su casa jugando con la pequeña Eida. «Rokelia, hija mía», gritó su madre, pálida ante sus ojos. Rokelia se estremeció ante este grito como si la hubieran golpeado. El sorprendido padre se levantó del sofá y resolló. «¿Rokelia? ¿Viva?» Y solo Eida, que apenas recordaba a su madre, se quedó inmóvil, asustada, sin saber cómo reaccionar. Su suegro y su suegra se abalanzaron sobre Rokelia para darle un fuerte abrazo, pero Sebastián hizo un gesto para detenerlos. «No lo hagan, podrían asustarla». «¿Qué es lo que pasa?», la madre de Rokelia exhaló. «¿Por qué mi hija es tan rara?». En efecto, Rokelia tenía un aspecto y un comportamiento extraños. Miraba a toda esa gente y se acurrucaba contra la pared, aterrorizada, como si temiera que la golpearan o le gritaran. «La encontré fuera de la tienda», explicó Sebastián. «Pero parece tener amnesia, pérdida de memoria, no sé cuánto tiempo ni cuán grave. No recuerda nada ni a nadie de nosotros». «¿Cómo que no recuerda a nadie?». La madre jadeó y miró a Rokelia con ojos suplicantes. «Hija mía, ¿no me reconoces?». Rokelia negó con la cabeza. «No, lo siento». La suegra de Sebastián se echó a llorar inmediatamente. «Por favor, deja de llorar». El padre de Rokelia se enfadó. «Eso no es lo importante, lo principal es que nuestra hija está viva. Ni siquiera podíamos soñar con eso». «Tiene razón», dijo Sebastián. «La amnesia se puede curar. Sí, aunque no lo sea. Sí, aunque no lo sea, estamos juntos otra vez. ¿No es una bendición? Ahora Rokelia necesita recuperarse un poco, lavarse, comer, y luego la llevaremos directamente al médico». «¿Quién es?», preguntó de repente Rokelia, señalando con el dedo a Eida. La niña seguía inmóvil y fascinada por su invitado. «Esta es nuestra hija Adelaida», dijo Sebastián. «Pero todos la llamamos Eida. Tú también solías llamarla así». «¿Hija?», susurró Rokelia conmocionada. «Pero yo no tengo hijos». «Tienes una hija». Sebastián negó con la cabeza. «La querías mucho cuando estabas con nosotros». «¿Es mi madre?», preguntó Eida con voz temblorosa. «Sí, mi princesa», asistió Sebastián. «Es tu madre. Al principio estaba perdida y ahora te ha encontrado. Aún no se acuerda de ti, pero lo hará pronto. Eso esperamos todos». No tuvo tiempo de terminar la frase. Eida, con toda su franqueza infantil, se lanzó sobre Rokelia y se abrazó fuertemente a sus rodillas, abrazándola con todo su cuerpo. «¡Mami!», gritó. «Mamá querida, te he esperado tanto tiempo». A Sebastián le hormigueaba la nariz y le dolía el corazón. Por mucho que se esforzara en ser un buen padre, casi perfecto para Eida, la añoranza de su madre seguía siendo insustituible. Rokelia se quedó completamente boquiabierta y acarició el pelo de la niña con confusión.
Sus ojos también centelleaban sospechosamente como si estuviera a punto de llorar. Eida, intervino Sebastián. Mamá necesita calmarse, descansar y darse un baño caliente. ¿Con baño de burbujas? La niña sollozó y volvió la mirada hacia Rokelia. ¿Puedes tomar mi baño de burbujas para bebés? Huele muy bien con flores. No se lo doy a nadie, ni siquiera a papá. Te lo daré, mamá. Rokelia parpadeó y sonrió con labios temblorosos. Gracias, Eida. Vamos. Sebastián tiró de su mujer. Te enseñaré dónde está el baño y te daré algo para que te cambies. Su voz se entrecorta. No tiré ninguna de tus cosas, como si sintiera que aún podías usarlas. Trajo una sábana de rizo para que se envolviera en ella y la bata de lirios favorita de Rokelia. Al ver a su marido en el espejo, Rokelia se abalanzó asustada sobre él, casi rompiendo el espejo, y se llevó mecánicamente la mano a la cara como para defenderse del ataque. «Dios mío, ¿qué te ha pasado?» Sebastián negó con la cabeza. «No me tengas miedo, Rokelia. Juro por todo lo que tengo que nunca te haría nada para herirte. Nunca haría nada para herirte». «Él también lo dijo», susurró ella con impotencia. Sebastián frunció el ceño. «¿Quién exactamente?» «Mi marido es el hombre más desagradable de la tierra». Sebastián no pudo sacarle nada más. ¿Qué marido? Después de todo, ¿cómo se atreve a llamarse marido de Rokelia? ¿Por qué le mintió tan descaradamente? Pero, en respuesta a todas las preguntas, solo se encerró aún más en sí misma. Al parecer, recordar todo por lo que había pasado era insoportable. Sebastián se dio cuenta de que solo podía perjudicarla presionándola y dejó de lado el interrogatorio por el momento. Después de que Rokelia se hubiera bañado, comido y descansado, le sugirió que fuera al médico. Tras vacilar, aceptó. «Si te sientes incómoda, dilo», le advirtió Sebastián. «No haremos nada en contra de tu voluntad. Si no estás preparada para tener una charla sincera con un psicólogo, podemos esperar un poco». «No, estoy lista», dijo Rokelia con seguridad. «Quiero saber qué me pasó a mí, por qué y quién fue el responsable. Quiero recordar quién soy, para recordarte a ti y a Eida». Volvió los ojos hacia su hija. Sebastián la animó. «Esperemos que los médicos puedan ayudarnos». Llevó a Rokelia a la mejor clínica privada. Allí había todo tipo de especialistas, no solo psicólogos, sino también todo tipo de pruebas y exámenes urgentes. Sebastián necesitaba asegurarse de que Rokelia estaba bien. Al menos físicamente, los resultados de las pruebas fueron bastante alentadores. A pesar de la amnesia, en general, el estado de Rokelia podría calificarse de satisfactorio. Una ligera demacración indicaba que no se había alimentado bien en las últimas semanas, pero en general estaba claro que había vivido bien, que no había pasado hambre ni había sufrido malos tratos físicos a lo largo de los años. Pero moralmente las cosas eran mucho más serias. El psicólogo mantuvo una larga conversación con la mujer de Sebastián a puerta cerrada, mientras literalmente no encontraba el camino y se paseaba de un lado a otro del pasillo preguntándose qué estaba pasando. El psicólogo dijo que su presencia en la sesión sería innecesaria. Rokelia podría ponerse rígida y no mostrarse del todo comunicativa. Pero el terapeuta también le aseguró que Sebastián podría ver la grabación de video de la conversación más tarde, si lo deseaba. Sebastián, a regañadientes, accedió. Por mucho que quisiera averiguar qué le había pasado a Rokelia y qué recordaba, no podía darse prisa. Solo podría empeorar las cosas. Rokelia salió del despacho, tambaleándose de debilidad. Si Sebastián no hubiera corrido hacia ella y la hubiera cogido bajo el brazo enseguida, era muy probable que se hubiera caído. ¿Has averiguado algo? Con voz tensa, Sebastián preguntó al psicólogo. Le entregó un pendrive con un video de la conversación. «Mírala tú mismo. Creo que huele a un caso criminal. Al parecer, tu esposa fue secuestrada y retenida por la fuerza. Quizás si ves esta cinta entenderás quién estaba detrás. En cualquier caso,
te aconsejo que acudas a la policía. Sebastián prometió que lo haría, pero primero tenía que verlo y oírlo todo por sí mismo. Volvieron a casa exhaustos y cansados. Había sido un día difícil y emotivo para todos. Roquelia rechazó la cena y pidió permiso para irse directamente a la cama. Sebastián le hizo una cama en el dormitorio matrimonial, prometiéndole que no la molestaría y que se acostaría en el salón. Por supuesto, más que nada, quería dormirse con ella entre sus brazos como antes, sintiendo el aroma de su pelo, la suavidad de su piel, pero sabía que tenía demasiada prisa. Para Roquelia era, de hecho, un completo extraño, un forastero. ¿Habría sido bueno si se hubiera ido inmediatamente a la cama con ella? Cuando su mujer y su hija se acostaron y la casa quedó en silencio, Sebastián se sentó en la cocina con su portátil e introdujo un pendrive. No quería que nadie le molestara. Con la mirada fija en la pantalla y casi sin respirar, escuchó en silencio la confesión de su mujer. Con voz apagada e incolora, como si estuviera leyendo un documental, Roquelia le contó cómo había vivido y dónde había estado los últimos 5 años. No sé qué me había pasado antes y qué desencadenó la amnesia. Me desperté en una habitación extraña, en una casa extraña. Un hombre estaba sentado junto a mi cama, cogiéndome de la mano, y le pregunté quién era. Se sorprendió mucho y me preguntó si le había reconocido. Le dije que no lo había visto en mi vida. Luego me preguntó mi propio nombre, y entonces me di cuenta de que no recordaba nada. ¿Qué pasó después?, dijo la tranquila voz del psicólogo. El hombre me dijo que era mi marido, que se llamaba Gilberto y que llevábamos casi 10 años casados, desde el instituto. ¿Y tú le creíste?, preguntó el psicólogo. No, respondió Roquelia tras una vacilación. No quería creerle. ¿Por qué? Fue desagradable conmigo. Algo en él me molestaba. No actuaba como alguien que había vivido conmigo durante años. Era como si no supiera cómo comportarse conmigo. Le conté mis dudas y me dijo que la pérdida de memoria me había hecho un poco diferente y que le costaba adaptarse. Pero él, en realidad, parecía y actuaba muy sospechoso. ¿Cómo se manifestó?, aclara el psicólogo. No sabía nada de mí. No podía decirme cuál era mi libro favorito, mi película favorita, mi plato preferido. Más exactamente, se estaba inventando algo sobre la marcha. Era obvio que se lo estaba inventando. Por ejemplo, afirmó que adoro el risotto con setas. Ni siquiera me gusta el arroz. Bueno, vale, he perdido la memoria, pero mis gustos no deberían haber cambiado tan drásticamente. ¿Le expresaste tus sospechas? Sí, me aseguró que todo era el resultado del trauma. Me dijo que me había atropellado un coche al cruzar la calle por un lugar indebido y que el conductor había huido del lugar. Todo era muy extraño y sospechoso. Y luego estaba esa mirada en sus ojos. ¿Qué mirada? El psicólogo no lo entendía. Inquieto, nervioso, corriendo como el de un criminal. Un marido no mira así a su mujer. Y luego, no había ni una sola foto de nosotros juntos en la casa. Ni una sola cosa mía. Ropa, cosméticos, de todo. No había absolutamente nada que me recordara nuestra vida pasada con él. ¿También había una explicación para eso?, preguntó el psicólogo. Oh, sí, siempre fue muy listo, sonrió Roquelia. Me dijo que cuando tuve un accidente, los médicos temían que muriera y no me dieron ningún pronóstico. Así que por pena, destruyó todo lo que le recordaba a mí, incluidos los álbumes de fotos. Dijo que le dolía demasiado ver fotos mías con él. Pero yo seguía sin creerle y sin fiarme de él. Me habló de nuestra boda, de nuestros viajes juntos, de nuestro tiempo juntos. Sinceramente, intenté recordar algo de lo que me había dicho, pero no pude. Mi mente estaba completamente en blanco. Entonces, si yo estaba realmente en tan malas condiciones, ¿por qué no tenía ni un moratón ni un rasguño en el cuerpo? ¿Y le preguntaste por tus parientes, amigos? El psicólogo intervino de nuevo. Por supuesto que sí. Me dijo que tenía una mala relación con mis padres. Nos habíamos peleado y llevábamos mucho tiempo sin hablarnos.
Después de casarnos, nos mudamos a otra ciudad y desde entonces no he vuelto a ver a mi padre ni a mi madre. Y sobre los amigos, dijo que yo no tenía amigos en absoluto, porque siempre había tenido suficiente con su compañía. Pero no funciona así. La voz de Rokelia sonó con indignación. ¿Qué más le preguntaste?, preguntó el psicólogo. Bueno, por ejemplo, ¿tenemos hijos? Dijo que no, porque yo no quería, y en general no me gustan los niños. Pero yo, en el fondo lo sé. Siento que quiero mucho a los niños y sin duda me gustaría tenerlos. Realmente no podría haber cambiado tanto. ¿Cómo evolucionó después su relación?, preguntó el psicólogo. Nuestra relación era como la de un guardia de prisión y un prisionero. Controlaba todos mis movimientos, no me dejaba salir de casa, como mucho podía respirar aire fresco en el balcón, e incluso eso con él, me sentía como un prisionero. Dijo que le preocupaba mucho volver a perderme, así que intentó protegerme de más incidentes. Ni siquiera me dejaba usar teléfono, no me dejaba usar internet, no me decía ni la contraseña del Wi-Fi. Me aseguró que los médicos no me dejarían hacerlo, pero sentí que me mentía. Al escuchar todo esto, Sebastián solo apretó los puños con rabia impotente. «Bastardo, qué cabrón es», murmuró para sí. No sabía quién era el bastardo que había secuestrado a su mujer, pero estaba seguro de que si alguna vez se encontraba con ese Gilberto tendría problemas. Sin embargo, estaba convencido de que su nombre era inventado, ya que incluso había mentido a Rokelia diciéndole que se llamaba Felicia. La grabación de la conversación con el psicólogo continuó. ¿Qué aspecto tenía? ¿Cuál era su apellido? No me dijo su apellido, solo Gilberto, nada más. Y no me enseñó ningún documento, ni nuestro certificado de matrimonio, ni mi pasaporte ni el suyo. Nada. Parecía normal. Estatura media, unos 30 años, pelo rubio, ojos azules. No hay marcas distintivas. ¿Cómo fue su relación? Todas las mañanas, excepto los fines de semana, me encerraba en el piso y se iba a trabajar. Volvía tarde por la noche. Me pasaba el día viendo la tele. De todas formas, no tenía otro entretenimiento. ¿Intentó intimar con usted como cónyuge?, preguntó el psicólogo con cautela. Por supuesto que sí. Me negué el mayor tiempo posible, pero al final empezó a mostrar resentimiento. Dijo que era mi deber, que no tenía derecho a rechazarle y que al final tuve que ceder ante él. No sentí nada con él, nada. Cerré los ojos y aguanté, y lo odié con toda mi alma. Sebastián no aguantó más y puso la cinta en pausa. Su corazón estallaba literalmente de dolor. Escuchar esas confesiones era increíblemente duro. Cogió un coñac de la barra, se sirvió medio vaso y se lo bebió de un trago, sin siquiera hacer una mueca de dolor. Solo entonces pudo Sebastián reanudar la observación. Estaba tramando mi huida, continuó Rokelia. Vivir con ese hombre era absolutamente insoportable. No sabía a quién acudir ni a dónde ir, pero lo principal era no quedarme con él. Un día tenía prisa, llegaba tarde del trabajo y se olvidó de encerrarme fuera con la llave. No podía creer en mi suerte y salté al patio, justo donde estaba sin ropa y sin dinero. Quise salir corriendo, pero volvió a mitad de camino, recordando que la puerta no estaba cerrada. Me arrastró a casa literalmente por el cuello como un perro. Estaba furioso. ¿Te golpeó?, preguntó con cautela el psicólogo. Físicamente no, pero me amenazaba a diario, cada segundo del día, y me destruía moralmente. Me humilló, me pisoteó en el barro, me dijo durante horas que era una esposa desagradecida, una don nadie, que lo hizo todo por mí y le escupí en el alma. Este abuso moral se producía a diario, minuto a minuto. Empecé a pensar en el suicidio. La vida ya no merecía la pena. Día tras día, mes tras mes, año tras año, me estaba muriendo lentamente en mi prisión. ¿Cómo lograste escapar al final?, preguntó el psicólogo. He sido más astuta que él, respondió Rokelia.
Empecé a quejarme de que no dormía bien. Prometió conseguirme pastillas para dormir. Le mentí diciéndole que tomaba las pastillas con regularidad, pero las escondía debajo del colchón. Cuando había suficientes pastillas, se las echaba en el té. Cuando se dormía y roncaba, me escapaba. ¿Por qué no fuiste a la policía?, preguntó el psicólogo. Al principio quise hacerlo, pero luego me asusté. ¿Quién me creería? Sin dinero, sin documentos, sin memoria. ¿Alguna persona sospechosa? También tenía mucho miedo de que la policía encontrara de algún modo a Gilberto y me obligara a volver con él. Supongo que es una tontería, pero en ese momento solo pensaba en mi libertad. No le había robado mucho dinero y tenía miedo de coger mi teléfono. Podría usarlo para localizarme. Durante unos días deambulé por las calles, comprando pan y agua, durmiendo en los bancos de los parques. Y entonces conocí a este hombre, Sebastián. ¿Confías en él?, preguntó el psicólogo. Roquelia se quedó callada un rato y Sebastián se tensó, esperando una respuesta. Más bien sí, parece ser honesto y abierto conmigo. Ojalá me acordara de él. Parece un hombre muy agradable y su hija es maravillosa. Juro que encontraré al bastardo Roquelia, prometió Sebastián en un susurro, mirando la pantalla del portátil. Quien quiera que fuese, y donde quiera que esté, pagará por todo. Pasó un día tras otro. Todos se divirtieron celebrando juntos el cumpleaños de Eida. La hija informó alegremente a todos de que su madre había vuelto. Todos los amigos y conocidos estaban conmocionados. Sebastián estaba haciendo tranquilamente nuevos documentos para Roquelia. Varias veces fue a declarar a la policía. La búsqueda del canalla estaba en marcha, pero hasta ahora sin resultados. En efecto, ¿a quién había que buscar? Ni descripción, ni nombre, ni dirección. Roquelia fue perdiendo poco a poco los nervios con Sebastián, descongelándose. Con Eida encontró puntos en común aún más rápido. Desde fuera volvían a parecer una verdadera familia, como antes. Pero para Sebastián no era suficiente. Quería que Roquelia tuviera algo más que sentimientos de gratitud hacia él. Deseaba que ella volviera a quererle como antes. Para ayudar a despertar los recuerdos, hablaba mucho con Roquelia sobre el pasado, por consejo de un psicólogo. Los médicos le aseguraron que la memoria podía volver en cualquier momento. Lo único que necesitaba era una sacudida. Sebastián recordó algunos incidentes divertidos de su pasado común. Llevó a Roquelia a sus lugares favoritos de la ciudad. Fueron a sus cafés preferidos. Por cierto, Sebastián sabía que el plato favorito de Roquelia era el kebab de pescado. Un día sacó de un cajón un viejo álbum de fotos de su época escolar. Se lo enseñó a Roquelia, nombró a todos los compañeros y profesores, hojeó las páginas. De repente, Roquelia le cogió de la mano y exhaló roncamente. ¡Alto! La miró sobresaltado. Tan pálida estaba. ¿Qué pasó, mi amor?, preguntó ansioso. ¡Es él!, señalando con el dedo una de las fotos de la graduación escolar, declaró. ¿Quién es? Sebastián no lo entendía. Gilberto, mi supuestamente marido. Sebastián miró la foto que ella le enseñaba. Pensó que se estaba volviendo loco. ¿Segura?, preguntó con voz tensa. Absolutamente, exhaló Roquelia con odio. Nunca olvidaré esa cara en mi vida. Desde el cuadro, Arturo Flores les miraba, sonriendo alegremente. El rompecabezas se formó inmediatamente en la cabeza de Sebastián. Recordó cómo Flores había intentado cortejar a Roquelia y cómo ella le había rechazado. También recordó aquel extraño encuentro en la tienda, un año después de que Roquelia desapareciera y todos la dieran por muerta. Entonces había visto a Arturo con un carrito que contenía, además de la compra, también, obviamente, cosas de mujer. Algún tipo de cosmético, ya sea crema o exfoliante. Sebastián también recordaba claramente lo extraño que había actuado Arturo cuando le había visto, como si se hubiera sobresaltado. Al parecer, Roquelia ya vivía con él, encerrada entre 4 paredes como en una jaula.
y Arturo tenía mucho miedo de que alguien se enterara. Sebastián acudió inmediatamente a la policía. Un par de horas después, Arturo Flores fue sacado esposado de la entrada de su propia casa. Se enfrentaba a una pena de hasta 12 años de prisión por secuestro. Y ni siquiera las conexiones de sus padres le ayudaron. En el juicio Arturo lloró, se arrepintió y pidió perdón a Roquelia, a Sebastián y a su hija Eida. Dijo que el amor de instituto había sido durante mucho tiempo una manía, una pasión dolorosa que nunca había podido conquistar. Incluso fue al mismo instituto que Roquelia, con la esperanza de acercarse a ella, pero solo ella no le prestó atención y finalmente se casó con Sebastián. Ese día Arturo efectivamente se la encontró accidentalmente en la calle y ella efectivamente fue atropellada por un coche, pero solo era su coche. Se quedó mirando a Roquelia en un paso de cebra y no tuvo tiempo de frenar, como si hubiera caído en hipnosis. Arturo se apresuró a socorrer a Roquelia, llevándola a una clínica privada. Cuando se enteró de que había perdido la memoria y no reconocía a nadie, incluso se alegró de no tener que enfrentarse a Sebastián por atropellar a su mujer en el paso de peatones. Mintió diciendo que era su marido y compensó la falta de documentación adecuada con una gran suma de dinero. La situación le vino bien a Arturo. Roquelia sencillamente no se acordaba de nada. Esto fue para él un verdadero regalo y el sueño de su vida. Realmente creía que a partir de ese día, Roquelia y él comenzarían una nueva vida, larga y feliz. Sin embargo, estaba muy equivocado. Por mucho que lo intentó, nunca fue capaz de convertirse en alguien propio y querido para Roquelia. Pasaron días, semanas, meses. Roquelia seguía sin recordar nada, pero Sebastián se limitó a esperar pacientemente. Esperaba a que ella recordara lo mucho que le quería y estaba dispuesto a esperar todo lo que hiciera falta. Una calurosa tarde de domingo, la familia fue al parque. Comieron helado, montaron en las atracciones y rieron alegremente. Y desde fuera, parecían una familia perfectamente feliz y armoniosa. De repente, Sebastián se puso tenso al ver a sus padres caminando hacia ellos por el callejón. Hacía años que no se hablaban, que no se llamaban, y ahora estaba claro que no estaba preparado para conocerlos. Ellos también parecían confusos y un poco avergonzados. «Hola, hijo», dijo su padre torpemente. «Hola, padre», respondió Sebastián. «Sebastián, lo sabemos todo. Ya hemos oído que han encontrado a Roquelia. ¡Qué alegría! Estamos muy contentos. ¿No puedes presentar a tu nieta?», preguntó tímidamente la madre. Pero Sebastián no tuvo tiempo de contestar. De repente llegó la voz tranquila y fría de Roquelia. «¿Nieta? ¿Es en serio? ¿Por fin te has acordado de que tienes una nieta, después de todos estos años?». Sebastián se quedó mirando a Roquelia con los ojos muy abiertos. No le había hablado de su difícil relación con sus padres, para que no se pusiera nerviosa innecesariamente. Pero, ¿cómo se había enterado ella? Roquelia comprobó con cautela. «¿Sabes por qué Eida aún no ha conocido a sus abuelos?». Roquelia le miró con extrañeza. «¿Qué clase de pregunta extraña es esa? Claro que lo sé, porque tus padres no me soportan y piensan que soy un plebeyo indigno que sedujo a su único hijo». «Roquelia», susurró Sebastián con incredulidad. «¿Cuándo es el día de nuestra boda?». «El 2 de julio, por supuesto», dijo rápidamente. «¿Qué preguntas tontas, mi amor?». «Has recuperado la memoria», dijo en voz baja, mirándola a los ojos. Roquelia entornó los ojos. «¿Memoria? ¿Por qué debería volver a mí? ¿Soy una abuelita para perderla? Recuerdo todo perfectamente». Y ya la había cogido en brazos y le daba vueltas como un tío vivo, gritando excitado. «¡Hurra, hurra! ¡El recuerdo ha vuelto a ti!». «Suéltame, loco», riendo Roquelia se defendió. «La gente está mirando». Pero no le importaban en absoluto. Era feliz porque volvía a tener entre sus brazos a su amada e inimitable esposa, con la que estaba seguro de vivir feliz para siempre. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.